Tremenda polémica la que se ha armado en Matute luego de la aparatosa caída de Alianza Lima ante Cienciano del Cusco con gol de nada más y nada menos que Cristian Cueva. La ley del ex, pero no quedó solamente en cuestiones netamente futbolísticas dentro del campo, sino que se exteriorizó incluso a determinadas situaciones que generaron toda una tensión dentro del coloso de la Victoria, luego de que Alianza Lima no pudiera doblegar en condición de local justamente al cuadro imperial, y con esta derrota en condición justamente de local termine alejándose de los primeros lugares del torneo de apertura, dándole cierta ventaja a un Universitario de Deportes que, si bien es cierto juega de visita, tiene la facilidad de que Alianza cayó en condición de local, Melgar empató en condición de local y Deportivo Garcilaso juega de visitante ante UTC de Cajamarca. Cada vez quizás más lejos de la posibilidad de conquistar el torneo de apertura, pero evidentemente hubo toda una situación de polémica que algunos lo explican desde netamente el arbitraje, otros desde una cuestión de la capacidad de el equipo de llevar al marcador lo que venía proponiendo en el desarrollo de juego. En realidad es toda una cuestión, se puede analizar desde distintas aristas, uno puede ver las estadísticas y tal, pero en esencia podría decir yo que si hoy Alianza no gana el partido, no sé si es específicamente por el arbitraje. Yo diría que, si bien es cierto, hay una polémica, porque creo que la polémica principal pasa por el penal que no le cobran a Paolo Guerrero. Siento que Alianza no estuvo efectivo de cara al gol. No estuvo de efectivo de cara al gol. Cuando uno repasa las imágenes del compromiso, se da, puedes ver, no se da con la sorpresa, pero puede ver que desde el minuto 1 Alianza tuvo ocasiones. Lo cierto es que tuvo hasta 2 o 3 momentos Paolo Guerrero para definir el partido, por ejemplo, y no lo hizo. En la primera acción, aunque hay posición adelantada, define el cuerpo del arquero Ignacio Barrios, casi al minuto. Después tiene un gol que define nuevamente en posición adelantada tras un pivoteo de Eric Castillo. Nuevamente, posición adelantada. Después Kevin Quevedo tiene una acción tras un magnífico pase de la bandera que se las coloca sutilmente por arriba. No logra concretar el tanto. Casi sobre el cierre de la primera mitad, un desborde de Eric Castillo termina en un pase para Paolo Guerrero que define de zurda. Se la tira a las manos del arquero. Magnífica tajada de Ignacio Barrios. Y después una chalaca de Garcés que se va por encima. En el segundo tiempo casi no tuvo ocasiones Alianza Lima. Y la sensación que daba era que estaba dejando demasiados espacios, sobre todo en la zona de Trauco, que es por donde terminaba atacando el combinado de Carlos Decio, que para mi criterio se paró bastante bien, que sobre todo después de los primeros 10-15 minutos, que le costó mucho porque Alianza salió con todo a arremeterlo, terminó haciéndole un partido casi de tú a tú. En Matute por momentos sí se replegaba, es normal cuando no tenía la pelota, pero trataba de salir rápidamente de contra, le faltaba contundencia, decíamos, sobre todo en esos últimos metros, algo que Alianza sí tenía por la claridad con la que estaba llegando. Ya al cierre de la primera mitad, viene este tiro de esquina que termina en una sujeción, para mí, clara de Baloyes contra Paolo Guerrero, que me sorprendió honestamente que el árbitro no cobrara penal. Entiendo que pudo no haberla visto, pero ahí estaba el trabajo del VAR. Hay mucha gente que se ha ido en contra directamente de Bruno Pérez y no sé si sea tan así. Porque, por ejemplo, él tampoco sancionó el penal de Zambrano en contra de Baloyes en su momento, sino que lo advierten del VAR. Yo no sé si lo llamaron, no puedo asegurar si sí o si no. Pero entiendo que si la vio, ¿por qué no la cobró? Y si no la vio, ¿por qué no le llamaron del VAR o por qué no fue al VAR? Porque creo que todos, repasando las imágenes, por lo menos concluimos la gran mayoría de que sí es penal. No entiendo el criterio de parte de la terna arbitral para decidir que justamente Pérez finalmente no asista al VAR o de que el propio Pérez, sin haber visto la jugada, haya tomado esa decisión. No creo que allí se haya decidido el partido, sino que siento que en el segundo tiempo ya, ojo, cuando digo que se haya decidido, pasa porque en ese momento Alianza no cayó en la alteración, no cayó en las expulsiones, ni en despropósitos de parte de la hinchada, ni nada por el estilo. Todo eso iría muchísimo más adelante. Porque en la segunda mitad Alianza sale con el mismo empuje, con la misma búsqueda. Y Cienciano también. Ninguno de los dos hace cambios, ¿no? A mi criterio eran necesarios en Alianza Lima. Pero lo que me quedó en la cabeza cuando hacíamos el relato del partido, decía yo,
siento que Alianza hoy no tiene una banca que alguno de los que ingrese te pueda resolver el partido. O sea, ingresando, no está este Cantero, que era un cambio regular, no está Barcos, Cantero por la lesión y Barcos por la expulsión que tuvo previa. Ahí tienes dos. Gaibor es el tercer cambio usual entre los Cepelini. Y luego puedes utilizar a Richie Lagos por Trauco y a Jesús Castillo si necesitas a alguien en la mitad de la cancha o en su momento quieren Archimbo. Pero Alianza básicamente mete a Gaibor por encima de Cepelini. Y ahí me parece que hay un gran error de Pipo Gorosito. ¿Por qué? Porque Cepelini venía sin minutos. Venía de una lesión más o menos larga. Y Gaibor venía jugando y haciéndolo bien. Entonces la lógica hubiera dicho que Gaibor arrancase y que luego Cepelini en el segundo tiempo se sumara como para empezar a tener minutos dependiendo del ritmo del partido. Porque definitivamente te va a costar muchísimo más. Cualquiera de los que vio el partido hoy sabe que Cepelini no apareció en ningún momento. No fue determinante en absoluto. Y Gaibor cuando entró le dio un poquito más de manejo a Alianza que le estaba faltando. ¿Qué pasa? Que creo que Decio también leyó muy bien el partido conforme fueron pasando los minutos, porque tenía comunicación su equipo técnico, y toma la decisión en un determinado momento de sacar al Chin Benítez, que estaba haciendo un muy buen partido desde el aspecto físico, la movilidad, pero que en esos últimos metros le faltaba esa creatividad para finalmente dejar a sus compañeros de cara al gol, y mete a Cristian Cueva en primera instancia. Pero Cueva no es un jugador que hoy esté físicamente en óptimas condiciones. Entonces Alianza Lima se lo llevaba de encuentro a Cienciano del Cusco. Se lo llevaba, a Cueva le costaba, por momentos hacía un que otro chispazo. Dijimos en el desarrollo del partido, los delanteros de Cienciano, Romagnoli y Gaspar Gentile, así como el propio Garcés, están cansados. ¿Y qué pasa? En ese momento clave, hay un momento clave en el partido. Decide hacer la escuadra de Cienciano dos cambios arriba. Lo saca Garcés y lo mete a Noroña, lo saca a Romagnoli y lo mete a Gaspar Gentile y mete a Rudy Palomino y también mete a Cristian Neira, ex Alianza, ¿no? Mete esos tres cambios y refresca todo el ataque. Y ya para esto Alianza estaba muy... se le notaba que empezaba a agotarse porque las divididas ya las empezaba a ganar Cienciano en determinado momento. Ya la defensa dejaba muchas licencias, se notaba mucho más abierta, se le filtraban ciertas pelotas, pero Cienciano no sabía cómo terminar definiéndolo. Y es ahí donde se empieza a cambiar un poco el partido, porque Cienciano empieza a llegar más y Alianza no tenía cambios. Ingresa Gaibor, que era el que había ayudado, pero después nadie más. Alianza no hace... el segundo cambio en Alianza Lima, miren lo que les voy a mostrar porque lo tengo por acá. El segundo cambio en Alianza Lima, creo que sea sobre el minuto 81 o algo por el estilo. Vamos a verlo si lo tengo acá. 83. Entra Piero Cari por Pablo Lavandera. El minuto 83. Y con el perdón y el cariño y respeto que le puedo tener a Piero Cari. Mucho gusto, ¿no? O sea, Piero Cari, si bien es cierto, entró contra Sao Paulo, lo que ustedes quieran, no es alguien que te va a resolver el partido. Alianza hizo dos cambios. Dos. Metió, como les dije, a Gaibor, aquí lo pueden ver, al minuto 58 en reemplazo de Cepelini, y no volvió a meter más cambios. De hecho, si tú vas a repasar la información con respecto a Cienciano del Cusco, creo que Cienciano sí llega a hacer, estoy casi seguro que llega a hacer los 5 cambios, si no, por lo menos hizo 4. Por lo menos. Entonces refrescó el equipo en un partido en donde Alianza, ojo, venía de una semana en pausa, no había jugado contra, creo que es Comerciantes Unidos, este partido que se le pausa, ¿no? Entonces venía sin fútbol Alianza Lima, mientras que Cienciano sí venía con cierto ritmo. Además acababa de meter un doblete, justamente Cristian Cueva, contra Sport Huancayo, ¿no? El día lunes, ahorita nomás. Doblete de Cristian Cueva contra Huancayo. Y le mete a Alianza Lima. Aquí están los cambios justamente que quería mostrarles. Miren. Entonces, si yo tengo aquí un Alianza que mete dos cambios y uno lo mete al minuto 83 y Cienciano del Cusco ahí está 1, 2, 3, 4, 5 cambios. Metieron 5 cambios, Cienciano. Metieron 5 cambios. Entonces, claramente te va a costar porque Alianza no hizo cambios, estaba cansado, era un partido muy de ida y vuelta. Pablo Guerrero es un delantero que no corre, entonces es casi jugar con uno menos en el sentido de la presión defensiva. Venía sin ritmo Alianza, tenía a Cepelini que tampoco tenía fútbol, ahí tienes 2 menos, y Trauco era una puerta abierta por esa zona. Termina empezando a llegar cada vez más Cienciano al punto
de que tiene una acción clarísima Joao Ortiz, luego de un pase magnífico de Cueva, que la termina estrellando en el palo. Te avisaba Cienciano, te estaba avisando. ¿Y dónde estaban los cambios en Alianza Lima? Pipo Gorosito y todo, me parece Matute como que se asustó de saber que Alianza no llegaba. O sea, Alianza no llegaba al arco de Ignacio Barrios. Y lo poco que llegaba eran remates sin mayor peligro, ¿no? Un remate, por ejemplo, de Gaibor que va al centro, a las manos del arquero y así, ¿no? O sea, sin peligro. Ya no aparecían Quevedo, ya no aparecían Castillo, no confió Gorosito en Darrigo, en meter un centro delantero más de repente Azúcar, o no lo sé. No sé qué pasó por la cabeza de Gorosito, no ha declarado porque también se fue expulsado. Y llega el momento clave, cumbre en el desarrollo del partido. Llega el momento cumbre. ¿Es penal de Zambrano en contra de Baloyes? ¿Es penal la pregunta? Para mí sí es penal. Pero que Zambrano, lo que pasa es que Zambrano vive haciendo esta clase de jugadas y muchas veces se la perdonan, pero él saca el brazo, o sea, tú puedes saltar normal, saltas, pero saca el brazo hacia atrás Zambrano y le impacta directamente en el rostro a Baloyes, lo baña en sangre y obviamente eso magnifica todavía más la acción, generando que el árbitro sea advertido por el VAR que él no la había cobrado y termina sancionando el penal. Ahí está la polémica, porque si para mí, yo digo, es penal, son distintas situaciones, ¿eh? Son distintas situaciones. Ojo, perdón, se me pasó una acción. Paolo Guerrero se saca una amarilla estúpida. Disculpen el francés. Hay una amarilla que creo que es de Eric Castillo con Estrada, me parece que es una disputa que se va mano a mano y el árbitro le termina sacando amarilla luego de reclamar a Eric Castillo. Y yo en el relato digo, esa es una de las amarillas más tontas que se pueden ganar en Alianza Lima. Y ojo, los que siguieron el relato lo dije, ojo que Alianza Lima no vaya a ser que se quede con uno menos por estas amarillas tontas. Y la jugada de Paolo Guerrero, que tiene, primero que se lo empuja un poquito a Baloyes y luego le impacta el intento de hacer una chalaca en el área a Joao Ortiz y el árbitro le saca la roja porque él considera de que había sido un primer impacto en el rostro y luego el VAR lo anula, o sea, lo llama, lo anula y le saca solamente una amarilla que me parece que es justa. Es una jugada temeraria de Paolo Guerrero. Normalmente te sacan amarilla. Cobran el penal y Paolo Guerrero, luego de que el VAR lo dice, va a reclamarle, como lo he escuchado en otros sitios y me parece que muy probablemente sea así, creo que inconsciente o hasta incluso habiéndose olvidado de que él tenía amarilla. Porque Zambrano se gana una amarilla en la primera mitad por poner la mano. Pone la mano, pum, amarilla. Y en la siguiente, bueno, y la amarilla de Paolo Guerrero es un intento de chalaca que no iba a pasar nada en el área, se saca la amarilla. 2 amarillas, le sacan amarilla a Paolo por reclamar y amarilla a Zambrano por el codazo dentro del área. Penal y 2 expulsados a falta de nada. ¿Quién agarró la pelota? Don Chou. Porque Cueva entró a hacer su show. Así de simple se los digo. El que vio el partido sabe que Cueva entró a hacer su show. Recibía la pelota, la pisaba. Empezó a ganar en confianza. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. No se la podían quitar. Le empezaron a hacer faltas. Lo cortó Garcés. Lo cortó Noriega. Buscó una falta. Contactó con Joao Ortiz. Le puso un pase de Ortiz también para... O sea, hay una jugada con Noriega que Noriega la agarra y luego Quevedo lo termina jaloneando y lo tira. Y eso hizo Cueva, ¿no? Hizo su show. Hasta que llega la acción del penal. Y agarra la pelota. Ese momento duró, creo que como... Sí, yo calculo, me puedo equivocar, pero yo calculo que por lo menos habrá durado entre 5 a 7 minutos. Porque incluso, entre que lo atendían... Primero lo atendieran a Baloyes. Hay unos 2, 3 minutos. Luego de que lo atendieron, el árbitro fue al VAR. La revisó todo. Ahí tienes 1 minuto y medio. Ahí tienes 3, 4 minutos. Luego el reclamo de Alianza Lima. Otros 2 minutos por lo menos. Ahí tienes 4, 5, 6 por lo menos. Y cuando ya se iba a patear el penal, porque Guerrero no se iba, Zambrano no se iba, le reclamó. Guerrero hizo un berrinche, Dios mío. Y quizás ahí está el problema. No digo que Alianza se tenga que dejar hacer la injusticia, que no tenga que reclamar. Pero yo creo que hay reclamos medidos y reclamos desmedidos. Y me parece que el reclamo de Guerrero, como leí por ahí a un colega, me hizo recordar mucho a lo que en algún momento fue
aquella expulsión que le hicieron contra Uruguay cuando Perú perdió 6-0, ¿no? O sea, Paolo Guerrero, sin pensar, reclama de una manera airada y termina dejando Alianza con uno menos. Yo les pregunto, ya, él reclama todo lo que quieran, pero hasta ese momento Alianza se quedaba con uno menos, es verdad, por la expulsión de Zambrano. Pero ¿qué pasaba si atajaba el penal Vizcarra? Alianza, después de que le hacen el gol, sigue atacando y tuvo una Garcés. No la llega a conectar. Pero Alianza se queda con dos menos, no se queda con uno menos, se queda con dos menos. Entonces, la inteligencia emocional, que es algo en el fútbol muy importante, por momentos Paolo Guerrero no la tiene. Y yo siento que eso exacerbó los ánimos en Matute también. Paolo Guerrero se va expulsado, capitán o referente en Alianza Lima. Se va expulsado Zambrano, capitán. Zambrano estaba como capitán en ese momento. Y Cueva, con toda la frialdad del mundo, termina convirtiendo el penal. Lo celebra, ¿no? Lo dedica, hace el remate cruzado, Vizcarra se tira a la derecha, el remate va para el otro lado y el gol. Y claro, como les decía, Cueva hacía pues su show, ¿no? O sea, aplaudía, saludaba, mandaba... O sea, no digo que iba en contra de la tribuna, todo lo contrario, se saludaba con los compañeros. Incluso en un tiro libre final se pone delante de la pelota, habla con el árbitro lo manda para aquí, lo mandan para allá. Hizo su show, como que también siento que en su momento el que quiso hacer su show fue Gorosito. Porque yo no me explico cómo el entrenador de Alianza, ojo, el entrenador de Alianza, le habían sacado una amarilla, es verdad, él solito se expulsó. Y yo creo que eso va a acarrear una sanción muy importante sobre Gorosito. Me hizo recordar así también como cuando él se va decide no jugar el segundo tiempo en la final de la Sudamericana ante Sao Paulo. Porque dijo que los árbitros, los policías le habían pegado, no sé, algo es una historia. Nunca se supo al 100%, pero lo cierto es que Gorosito no fue expulsado en primera instancia y él se cruza el campo. Sale de occidente hacia oriente caminando, se mete a la cancha como si lo hubieran expulsado. Camina, se queda parado, le hace un gesto, algo así al... No sé a quién le hizo el gesto y esto me lo explicarán, quizás ustedes que están más enterados del tema. Le hace así un gesto, se va, sale del campo, el árbitro se queda parado un rato nuevamente. Yo creo que hace su show como para desconcentrar a Cueva quizás. Y si lo fallaba, se iba a hablar de la piponeta y no sé qué. Pero a mí me parece un absurdo. El árbitro lo expulsa, Alianza se queda sin Guerrero, sin Zambrano y sin Gorosito. Y encima a 7 puntos de la U, no, ahorita creo que son 4, no tengo la estadística, creo que son 4, o la posibilidad de 7 por el hecho de que la U todavía tiene que jugar. Muy difícil ya, porque los números de la U, por lo menos de local, son muy... son avasalladores, la diferencia de gol también. La U sufrió mucho con Cienciano también, pero le terminó ganando 3-2. Hoy Alianza pierde, creo que es el primer partido que pierde local, pero ya tenía algunas complicaciones, ojo, por ejemplo, con Chancas, con Juan Pablo II. Le había costado en su momento. Había perdido también, por ejemplo, con Alianza Atlético cuando había estado ganando el partido. Entonces se empieza a alejar Alianza y creo que no lo pensaron. Se descontroló todo. Le empezaron a tirar cosas de la tribuna a Cueva cuando estaba declarando. Imagínense si le caía algo a Cueva. Yo no sé si van a ponerle 4 fechas a Pablo Guerrero, a Zambrano o al Pipo Gorosito, o si van a suspender el estadio, porque todo eso ya se magnifica. El árbitro ha tenido que salir como un resguardo policial, se metió Navarro, quiso agredirlo, la gente de Alianza estaba enardecida. Todo mal, ¿no? Al final, o sea, si bien es cierto, yo no estoy diciendo de que el arbitraje fue perfecto, falló, como fallan los árbitros, pero me parece que la reacción en Alianza fue... Está bien reclamar, pero fue totalmente desmedida. O sea, hacerte... de Gorosito de cruzar la cancha y hacerse expulsar, se fue aplaudido por la gente de Alianza. Guerrero no queriendo salir, igual Zambrano. No sé la verdad. Hay matices, yo creo que hay matices. Y aquí me parece que Alianza, como dijeron también otros colegas, ¿no? Empezó a perder el próximo partido. Porque ¿qué pasa si la U pierde mañana? Alianza también tiene un partido pendiente. Y si Alianza ganaba el siguiente, o por lo menos si empatabas el partido, quedabas a un punto, a 3. Ya no eran 4, sino a 3. Había todo un camino. Me parece que Alianza se desentiende de lo que tenía que jugar. Y Cienciano del Cusco, bueno, sacó un puntazo o 3 puntazos espectaculares que la verdad lo terminan colocando en una zona que finalmente, si bien es cierto, no hay mayor relevancia para ellos, porque esa es la verdad, porque Cienciano no va a ser campeón, pero sí se mantiene un poquito en el buen ánimo. Y Cueva, obviamente, pues que quería su revancha. Y como dijo él, ¿no? En algún momento yo fui hincha de Alianza, hoy soy hincha del Cienciano.
Bueno, finalmente marcó el gol y con esto no digo que lo lapide Alianza, pero sí lo complica muchísimo en sus aspiraciones para ser campeón. Tanto así que la publicación de la página de Cienciano con la foto de Cueva luego del gol dice puro biribiri, ¿no? Claramente en alusiones a Matute y a Alianza Lima, que es una frase que capitalizó Pipo Gorosito, ¿no? Déjame saber tu sensación en la caja de comentarios. ¿Qué opinas al respecto de este resultado polémico donde Alianza ha caído 1-0? ¿Crees que fue penal contra Pablo Guerrero? ¿Crees que ganó justamente Cienciano? ¿Crees que el arbitraje influyó? ¿No influyó? A mi criterio, repito, sí era penal en contra de Paolo. Quizás el fútbol tiene estas cosas. Como no celebró el partido de Alianza, fue cayendo en desesperación. Si se le abría de repente a través del penal, podría haber sido otra historia. Lo cierto es que finalmente terminó cayendo el equipo victoriano y se complica en sus aspiraciones, repito, de cara al título del torneo de apertura. No puede desenfocarlo esto de la Copa Libertadores, que entre semana tiene partido importante ante Sao Paulo. Veremos finalmente cuál es el desenlace de ese compromiso. Déjame saber tu sensación aquí abajo en la caja de comentarios. Y si te gusta esta clase de contenido, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.